¿Saben qué les digo? Que me encanta estar aquí. Y me encanta hacer este programa. Y me encanta ejercitar un derecho. Porque ya sabe usted que como los músculos, si no, los derechos no los ejercitas, acabas dejando que se vayan languideciendo, que se vayan extinguiendo. Y el derecho a la libertad de expresión, que tenemos todos, ustedes y nosotros, es un derecho que hay que ejercer. Obviamente tiene sus límites, como todos los derechos, y están en los derechos de los otros, esos límites, en la libertad de los otros. Pero poder estar aquí hoy es un privilegio. Poder estar aquí todos los días en los que yo me encuentro en un programa en esta casa, para mí es un verdadero privilegio. ¿Por qué? Porque me permite sentirme un poquito más ser humano, un poquito más ciudadano, un poquito más persona. Y bueno, y darles a ustedes la oportunidad de que también participen con nosotros, que sean en cierto modo también protagonistas de este programa, pues es otro lujo que desde luego que nosotros nos podemos permitir y nos permitimos. Yo estoy feliz y doy gracias a Dios por poder estar aquí haciendo este programa y ejercitando mi libertad de expresión. Y encima, acompañado por personas tan interesantes, tan reflexivas, tan formadas, como los que nos acompañan habitualmente en esta mesa y en esta casa. Como don Luis del Pino, por ejemplo. ¿Qué tal, don Julio? Feliz año a usted y a toda la audiencia. Yo confieso que hay dos sitios en este mundo donde puedo hablar con libertad. Uno es esta casa, donde digo lo que quiero, y otro es mi casa, donde digo lo que quiere mi suegra. Bienvenido, don Luis. Josep María Francás. Todo bien. Yo, como no tengo suegra, pues mira, me quedo solo con uno. Pero bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta ejercer la libertad de expresión? Sí, hombre, sí. Esto da vida, esto da vidilla y lo contrario no. Y además para los españoles es mucho más barato el ejercicio de tu libertad de expresión que el de Broncano. Cuando ejerce su libertad de expresión Broncano, nos sale un poquito más cara que tú. Sí, nos insulte o no, sale bastante más cara, sí. Sí, ¿no? Maite Contreras, yo creo que no, que nos sale más barata nuestra libertad de expresión que la de Broncano, la de la chupa. ¿Cómo? ¿Te refieres a la chica esta? Que ¿Cómo se llamaba? No tengo ni idea. Perdonad, la Chus. Ni me interesa mucho saber el nombre. Yo solo puedo decir, privatícese la casa y evitamos todos los problemas. Yo entiendo que esta generación que hemos criado, que son hijos nuestros, ¿no? O sea, les ha faltado vara, les han faltado 2 tortas y les ha sobrado el bachillerato en mental si es que llega alguno a tenerlo. Y tienen derecho a dar la entrada para su primera vivienda. Lo que no sé es cómo van a seguir pagándola, porque probablemente se queden colgados de la brocha más de uno. Y hacen lo que se les dice que hagan. No olvidemos eso. Ellos mismos están abucharados de cómo he llegado hasta aquí. Porque claro, más tontos, ya tienes que hacer una selección, un casting de horteras tontos sin gracia, es difícil. Porque si analizamos el abanico de más media que tenemos, yo no sé esta gente dónde tiene la gracia, porque tienen menos gracia que el tricicle en su momento más álgido. Bueno, no ha llegado a 6 millones de personas los que han visto las campanadas. Yo creo que de media fueron menos de 5 millones, pero bueno, estamos hablando de 50 millones de personas en España y hablar del 10% que son los que han visto la televisión esa noche, en este caso Televisión Española, o los que han podido ver Antena 3, estamos hablando de porcentajes pequeños. La suma, 6 millones es la suma de todas. No, la gente que vio Televisión Española fueron 5 millones. Solo Televisión Española. 5 millones, ¿no? Y yo creo que Antena 3 estuvo en 4 millones, más o menos. Estamos hablando de que más o menos un 25% de la gente estaba viendo la televisión, el resto no estaban viendo la televisión, ¿no? Que, por cierto, hay un artículo muy interesante en el Diario del Mundo estos días, ya no sé si es fin de semana o es festivo, sobre el tema de las audiencias en televisión, que algún día les contaremos a ustedes cómo funcionan las audiencias. Amenazabas con contarlo tú, las audiencias de la televisión, porque es un tema muy, muy interesante. De todos modos, les hago simplemente una reflexión. Díganme cuál es el último anuncio, spot publicitario, que han visto ustedes en una televisión en los últimos, me da igual, en el último mes. Díganme un anuncio. Y así me pueden decir 3, es la pera. Sobre esa construcción, que es ficticia,
se elaboran las audiencias en televisión y sobre la decisión que tienen cada uno de los que tienen un aparatito de esos de decir cuántos hay en ese momento en la estancia donde está la televisión viendo la televisión, que pueden poner 1, 2, 3, 4 o 17. Sobre eso se elaboran las audiencias. Pero ya les contaremos más cosas de esa elaboración de audiencias, que es extraordinariamente interesante. Bueno, ¿cómo ha empezado el año? Pues aparte de con Broncano y la Chupa, pues ha empezado con una serie de ataques terroristas en Sarajevo, en Jamaica, en New Orleans, yo creo que ha habido algún otro en Rimini, creo. En Rimini. En Italia. Eso es, eso es. Es decir, parece que sí que, hombre, no parece casual que el mismo día se produzcan esa serie de bombas y tal, aparte del el coche que explota en la puerta de San Francisco, o en San Francisco parece, o en Las Vegas, en la Trump Tower, que es un... La verdad es que cuando ves, lo pueden ver en nuestro canal de Telegram, el vídeo ese de cómo explota el Tesla en la puerta, curiosamente un Tesla, porque además todo el mundo recalca que no es un coche el que ha explotado en la puerta de la Trump Tower, sino que ha sido un Tesla el que ha explotado. Eso también es muy significativo, teniendo en cuenta el papel cada vez más importante en la política norteamericana que ocupa Elon Musk, ¿no? Está la policía investigando los dos sucesos. El primero parece relativamente claro. Un señor de nombre, pues, Abdul Jabbar, no sé qué, recientemente, de Burgos, sí, recientemente radicalizado, según su hermano, pues ha decidido atentar contra los viandantes de la calle Borbón en Nueva Orleans. Parece ser que era un exmilitar que después de dejar el ejército entró en la Marina, le despidieron al mes, estaba en una situación financiera, parece que no muy buena. Bueno, al final pues decidió pasar a la acción. Se investiga a ver si alguien ha contribuido a su proceso de radicalización, pero no parece que de momento se haya detectado a nadie que le haya ayudado en el atentado. Luego, el segundo de los atentados ha sido cometido, o intento de atentado, porque le ha salido mal, el único que ha muerto es el perpetrador, ha sido cometido por otro que también era exmilitar y, curiosamente, sirvió en la misma base que este de Nueva Orleans, lo cual, por supuesto, no tiene por qué querer decir nada, porque por el ejército americano pasa muchísima gente y, por tanto, bueno, pues pueden haber coincidido. El segundo, desde luego, no es de origen árabe, es un ciudadano de Colorado Springs, en Colorado, y bueno, pues no se ve cuál es la vinculación que puede tener con el yihadismo, si es que la tiene. Se está todavía en fase preliminar, pero se han encontrado explosivos dentro de lo que es el Tesla, que explotó, y le han hecho el mayor de los anuncios a Elon Musk, porque el coche ha explotado efectivamente, pero las puertas del hotel, las puertas de cristal intactas. El coche resistió la explosión, la envió hacia arriba y, desde luego, si quería Elon Musk demostrar que sus coches son resistentes, lo acaba de demostrar. Doña Maite. Estamos siendo en Occidente muy tolerantes con los islamistas. Los islamistas tienen un objetivo y es muy dañino contra Occidente. Y no lo pierden de vista, lo fomentan en cada rezo y en cada lugar del planeta. El Corán dice que al final serán los chinos contra los musulmanes y que ellos serán los vencedores. Con esa máxima en la cabeza nacen todos. Frankie. No, yo es que me quedo... Francas, yo es que le llamo, perdónenme, es que le llamo Frankie por
dada nuestra... Por sí, nuestra edad y condición. Sí, y nuestros años Porque de... Pedro Sánchez va a organizar 50 actos contra Franqui, ¿no? Sí. Mira, no me importaría nada, es más, me daría buena fama, probablemente. Oye, está muy bien, van a hacer famoso a Franco otra vez. Sí, tú sabes la cantidad de gente ahí en España que no saben nada de Franco. Pero ahora no les Van a ponerle en la... no les va a quedar más remedio. Yo haría coincidir con 50 o con 100 actos sobre Isabel la Católica. En Italia, pues no estaría de más. ¿A que porque sí? ¿Os acordáis de señor. los 25 años de paz o no lo vivisteis vosotros eso? Sí. Bueno, Pues, yo no los viví, o era muy jovencito, pero... ¿Tú los vivirías o no? Yo los viví esto en el instituto, que eran cuando celebraron los 25 años En del el año gobierno de Franco. 64, bueno, es que en el año 64 usted ya era un adulto de pelo en pecho, pero yo no. Pues yo creo que había menos actos que esos 50. Lo que había son unos cartelitos, Nada, pero actos. 50 años de... creo que 25 menos de años de 50. paz. ¿Han Sí, visto 25 años ustedes de paz. en Italia la polémica con esa portada nombrando a Mussolini hombre del año? Ha habido un semanario que está dirigido por un exmiembro del partido de Meloni que ha publicado una portada, Mussolini hombre del año, y debajo pone: en vista de que la izquierda se empeña en mencionarle todos los días. Aquí podríamos hacerlo con Franco perfectamente. Abrir todos los días con Franco, que está de moda y tal. Pues yo iba a decir que más que los atentados de Estados Unidos, que, bueno, hombre, no es que me parezca bien, pero me preocupan, me quedan lejos, me preocupa más lo que ha comentado esta mañana Luis del Pino, de que en la alerta que tenemos en España, ayer ya entraron 100 más, que nadie sabe quiénes son, en patera. Eso me parece mucho más preocupante porque explica que nuestra capacidad de aprender es cero. ¿Cómo 100? ¿Entraron 100 o Ayer 250? Entre dos, Entraron 100 y pico, Luis ¿no? ha En dicho dos 100 y pateras. algo. Bueno, las dos primeras llegadas. No sé si luego a lo largo del día llegaría... Ya me he fiado de lo que ha más. dicho él esta mañana, porque más como estaba en Radio Libertad lo he oído 2 veces, a las 7 de la mañana y después a las 10 lo han vuelto a repetir, o sea que tengo pruebas de que lo ha dicho 2 veces. Yo lo he oído 2 veces. Lo tienes atento, Luis, a Josep María. Sí, ayer Al venir dejaron en tren me consuela, viniendo en tren me consuela mucho poder oír una voz amiga que cuenta algo interesante. Bueno, ahí tenéis, fíjate qué escena del atentado de Nueva Orleans, de la calle Borbón. Fíjate la velocidad a la que pasa, si podéis poner esta escena, fíjate la velocidad a la que pasa, y hay pues media docena de personas que se libran de una muerte segura por los puros pelos. O sea... Hay gente con reflejos, ¿eh? Sí, bueno, es que iba probablemente por encima de los 90-100 kilómetros por hora. No, modus operandi similar al de Magdeburgo o al del atentado de las Ramblas. Totalmente, ¿no? totalmente, sí. Una cosa impresionante. Impresionante. El problema que tiene este tipo de atentados, pues es que son enormemente difíciles de evitar, en el sentido de que no requieren demasiada preparación. O sea, basta con que un terrorista más o menos loco decida atentar, alquila una furgoneta, que la ha alquilado a través de un sistema de estos peer-to-peer de alquiler de vehículos directamente por Internet, y ya está. Le basta elegir un objetivo y comprobar por dónde puede entrar saltándose las barreras. Si alguien ha estado en la calle Borbón ahí en Nueva Orleans, pues la recordará como una calle que no es especialmente ancha, y donde metes una furgoneta de estas y teniendo en cuenta que está siempre petada de gente, y ayer en fin de año más, pues causas una masacre en 2 minutos, ¿no? De hecho, por el momento parece que había 15 muertos y 30 y tantos 15 muertos y heridos, 35 algunos de heridos, ellos sí. muy graves, ¿no? Sí. Bueno, imaginaos un impacto a 100 kilómetros por hora, lo que significa, ¿no? O me La chica equivoco esa, yo, ¿eh? o me equivoco yo, además lo remató a disparos al final. Al final salió, empezó a disparar, Ah, sí. pero la policía le abatió, creo, O sea, antes de que pudiera darle que a nadie. tenía ganas de marcha, vamos, porque ya no es esto, sino que por si quedaba alguno cerca. Bueno, pues ¿quieren pegó un tiro. ustedes, a ver, porque esto se está calentando, Uy. ¿quieren ustedes conocer y poder escuchar al ex campeón de España de ajedrez? José Luis Balbás. ¿Qué tal? Pero juvenil. Por ahí se empieza. Bueno. Pues feliz año nuevo, soy don más José capi- Luis. soy más, Eres muy grande al ajedrez, Estratega económico es lo que más soy. No, pero al ajedrez eras muy bueno. Y estructuración financiera, pero juvenil. ¿Eh? Juvenil. Ve, juvenil sigue siendo. Sí, bueno, sí, total hace solo 50 años. Eres tampoco- un niño de bupe envejecido. Tampoco hace mucho. Un niño de bupe envejecido. Sí. Vamos, yo ¿Qué ahora me quieres, dedico qué más a quieres la decir? ¿Qué estructuración traes, financiera qué y traes- económica que otra qué cosa. traes en la cabeza? Porque hoy hemos decidido, como en las redacciones aquellas, que era tema libre,
Tema libre. Y por cierto, tengo que darles un número de teléfono, no sé si lo podemos proyectar aquí para que nuestros espectadores lo vean, que es el número de teléfono de... A ver, el número de teléfono del Telegram, y a ese número de teléfono podéis poner mensajes. Marien Vallejo, a ver si me ayuda. 630 45 35 24. Si ya lo pone ahí. 630 45 35 24. Ahí podéis ponernos temas de los que os apetezca que charlemos, como si vosotros estuvierais aquí. Y luego comentarios que queráis hacernos para denigrar nuestro comportamiento durante el programa. Balbás, a ver, venga, tírate a la piscina. Bueno, hoy ¿De qué quieres hablar? Hoy que es 2 de enero, pues entra en vigor el presupuesto del 25 sin presupuesto, Que es como el del- si es como el el del 24 23. y el 23. Si es el del 23. O sea, lo cual es no solo ilegal, es una atrocidad desde el punto de vista económico, porque no funcionan las cosas en condiciones. Sube los impuestos ahora a lo tonto, están buscando los fondos del Next Generation, están buscándolos, incluso alguien igual los encuentra. Son solo 40.000 millones lo que llevamos y quedan 130.000 de darnos, que parte está bloqueada, no lo dicen aquí, parte está bloqueada porque no se fían de nuestros datos, especialmente en el tema de los fondos de inversión, de dónde han ido. Solo se conocen 7.000 millones de 40.000. Por demás no se sabe si han ido a gasto, pero solo pueden ir a inversión productiva. No pueden ir a ninguna otra cosa. O sea, no sirven para otra cosa, sirven para eso solo. Que no. Es casi- Dice, sujétame el cubata, dice Sánchez. Sí, es así. Y el jabón. Bueno, es una cosa... Sí, pero la economía pues sigue aumentando. Parece que, aunque somos el anteúltimo de los 27 en recuperación del PIB, lo que se recupera de PIB es gasto público, contra deuda. Eso es lo que estamos haciendo. No contra inversión productiva, que se crean unos empleos que la mitad son del Estado y la mitad son subvencionados. Y sí, bueno, la mitad, un tercio, y un tercio sí que es de la economía real, fundamentalmente del turismo. Ahora nuestras grandes cosas son el turismo, la industria del automóvil en baja, como todo el mundo sabe, especialmente en Alemania, donde hay más de 500.000 coches en campas, porque no se venden, eléctricos, y claro, nos afecta muchísimo a España. Somos el segundo productor de coches de toda Europa. O sea, la industria que tenemos es eso. Y luego la tercera es la alimentación, que somos un monstruo, fuertísimos. Exportamos casi 40, 50.000 millones, 60.000, según usted como lo quiera que contar. Aparte de la invasión de Marruecos, con unas licencias sin dirigir bien, y sobre todo en el sector alimentario es fundamental la credibilidad, ¿no? Pues estos de Marruecos pues han ido a Alemania, Rusia, Francia, y ya se han empezado a encontrar tomates infectados que tienen una enfermedad... Listeria. Listeriosis. No solo eso, hepatitis A. ¿Sabe? Hepatitis A. En Rusia hepatitis A, y en Alemania. Entonces, claro, eso no es... Si al fin y al cabo los tomates valen 3 duros. Oye, coge tranquilamente, ¿eh? No, coja. No, pero Era el embajador lo tengo a marroquí. cero, pero no lo tengo en avión. Tengo que ponerlo en avión, pero está a cero. O sea, bueno, entonces, el tema es que eso afecta al futuro de España y al empleo de España. El peor empleo de Europa, España. O sea, tú coincides Con con mucha nosotros, diferencia. Balbix. Y eso Tú es por la coincides no con gestión nosotros europea. en No que hay que ir a la gestión soberanía energética, a la soberanía Absoluta. alimentaria y a la soberanía sanitaria. Pero vamos a ver, ¿Estás de cualquier acuerdo? país que ¿Estás de no acuerdo? tenga soberanía energética no es nadie. Vale. Quien no tenga soberanía alimentaria, No es mucho nada. menos. Pasa Cuando hambre. se hace la Unión Europea, en el decreto de firma, lo que se dice es que el 60% del dinero va a ir ¿a qué? A la agricultura, para tener soberanía alimentaria. Y así se ha dado. Antes, más del 50% del presupuesto eran subvenciones a la agricultura para tenerlas como propias y con garantía alimentaria, porque todo lo que viene de otros países que conocemos, pues Sudáfrica, no quiero repetir más. Bueno,
Egipto, tal, en fin, todo ahí, no tiene la trazabilidad alimentaria, por ejemplo, del E. coli, que es una bacteria súper agresiva, que produce un montón de muertes, y en Europa estaba quitado. Estaba absolutamente quitado, porque el que no tiene esa, no le dejan el negocio alimentario. Acordaros aquí de Alemania que echaban la culpa a España de unas berenjenas o de no sé qué. No. Pepinos españoles. Eso era E. coli de ellos. E. coli de ellos, de una granja ecológica. Sí, una granja ecológica y con E. coli, ¿sabes? Que eso afecta fuertísimamente. ¿Tú estás conforme, Luis, en esa tesis de que necesitamos soberanía alimentaria, energética y sanitaria? Vamos a ver, sin soberanía energética estás en manos de quien te suministra la energía. Te puede poner las condiciones que quiera. Simplemente te dice, necesito que hagas no sé qué, si te niegas te corta el grifo. Y la soberanía energética, pues dentro de lo malo, es lo segundo peor, porque al fin y al cabo si te cortan la electricidad, quien te la suministre de fuera, pues para leer te alumbras con velas y para cocinar quemas leña. Pero la soberanía alimentaria, como te corten el grifo de los alimentos, la gente se muere de hambre. Entonces, ahí sí que estás absolutamente en manos del exterior. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué tenemos una clase política europea que está empeñada en ponernos energética y alimentariamente en manos de dictaduras externas, ¿no? ¿Quién hay cobrando? Porque al final todo se reduce a eso. Pero sobre todo cuando después del COVID se habló de la importancia que tenía la capacidad de autoalimentarse de un país y que gracias a que los campesinos españoles o la gente del campo no se había asustado por el tema del COVID, sino que había seguido yendo a trabajar y los transportistas igual, teníamos los supermercados llenos. Con lo cual, lo que se alabó en aquel momento se destrozó al día siguiente, porque no se ha hecho nada de esto, es más bien al revés. Cuando preguntas a la gente del campo, te dicen que con amigos así no necesitan ningún enemigo. Volvamos a la pesca furtiva, puesto que somos el país de Europa y uno de los países del mundo que más kilómetros de litoral tenemos. Entonces se va a por la agricultura, se va a por la pesca, se va a por España como país que todavía tiene anchuras para crecer y lugares que producen y para poner otra vez en el mapa todos estos pueblos que los querían, que quieren convertir en hoteles rurales, Begoña y sus socios, porque ese plan, recuerda usted que salió hace poco y se investigó poco también, una idea de ir quedándose con la España vaciada y hacer ahí algunas triquiñuelas. Entonces España se puede autoabastecer con que se ponga a cazar lobos, por ejemplo, que tenemos muchos. El lobo y el cordero no creo que sean tan diferentes. Con que nos pongamos a pescar, no de arrastre, sino con la caña, y eso no lo puede hacer ningún otro país de Europa que tendría más problemas para sobrevivir. No olvidemos que las horas solares que tenemos aquí son también, por ocupar la zona más septentrional, más largas que en el resto de Europa, que en París anochece a las 3 prácticamente, y más arriba pues es que ni amanece. A mí la Comunidad Económica Europea no me ha ofrecido nunca garantías absolutamente de nada, ni de defensa del país, ni de nada. Yo creo que si antes venían a por nosotros a caballo y en barco, ahora siguen viniendo porque no olvidemos que es un país que sí, que tiene de todo. Y nuestra población no rebasa los límites de ocupación que ya tiene Inglaterra o Italia, que no caben, o muchos países en los cuales no se cabe, literalmente. Luis, ¿has hecho tú una encuesta esta mañana? Que era muy interesante, ¿no? Sobre ¿es usted optimista o pesimista con respecto al año 2025 en lo que respecta a España y al mundo? Eso es. ¿Cree usted que en 2025 estaremos mejor que en el 2024 en España y en el mundo? Y dábamos 4 opciones: mejor en España y peor en el mundo, mejor en el mundo, peor en España,
en ambos mejor o en ambos peor. Y curiosamente, pues la gente es optimista con respecto a la evolución del mundo, cree que el mundo va a ir a mejor, pero muy pesimista con respecto a España. Cree que solo un 16% cree que España va a estar mejor en el 2025 que en el 2024. Y un oyente daba un poco la clave. Dices que en el mundo ahora va a mandar Trump, en España sigue mandando Sánchez, con lo cual, ¿qué optimismo podemos tener? Qué clarividencia. Qué Y qué clarividencia. simplicidad. ¿Eh? Y qué simplicidad. Sí. Que lo simple suele funcionar. Probablemente una de las cosas que pasan por debajo de todo lo demás y de la que, bueno, hablamos de vez en cuando, pero están ahí y nos van carcomiendo como eso, como la carcoma se come la madera de un mueble, ¿no? Es la deuda, ¿no, Balbás? La deuda, Pero al la deuda final... ya estamos en 1.600.000 millones o 650.000, cuando hagamos el desajuste entre diciembre y enero, que siempre la mangan, están devolviendo poco a los de altas devoluciones para que cobren el 2 de enero, para que no cuenten en el déficit anterior. Bueno, eso Es una trampa contable. Contabilidad creativa. no, son muchas trampas contables, porque suponemos que los fondos de la Unión Europea, que los nuestros fueron 140.000, pero deberían ser 170.000 ya, lo que se nos ha concedido, eso está concedido, en relación a lo que han tenido que dar Bueno, a pero la Francia mitad de y la a Italia. subvención y la mitad era un préstamo. Sí, sí, pero en préstamo no dan nada. Y las Es que el subvenciones que préstamo hemos no se pidió. ¿las hemos recibido todas? Los 60, No hemos recibido 70. nada de nada. Hemos recibido 37.000 millones de Next Generation, de los cuales no se encuentran. sea, subvención. Solo hay 7, 8.000, de los cuales en privados. El primero de todos es los fondos de Next Generation de Air Europa, una conocida del grupo Global y amigos de Begoña, ¿no? Ya estaban con ellos en abril del año 2019, eso hace mucho, ¿no, Luis? 2019, ya estaban allí reuniditos, no había ni salido la pasta del horno todavía, no iba ni a salir, no se conocía que iba a salir la pasta. La pasta sale en el 21, por el caos del COVID. Pero de aquel dinero, lo que ha llegado a España son 37.000, de los cuales solo se sabe dónde van 7, 8.000. Vale, de los cuales y hay 1.100 ya sabes dónde son. Hay una lista, ¿no? Hay una lista, Renfe el primero, eso siempre. Telefónica, Telefónica, Iberdrola, Repsol. Autonomías. Autonomía. Más No, es que autonomías. esos ya no valen. Eso ya es gasto están- corriente. pero están ahí Eso ya es puestas, gasto corriente. Esto que te estoy hablando, estamos hablando de las infraestructuras del Estado. Aeropuertos, trenes, en donde ha ido. Pero parece que el se las dinero. dan autonomías para que ellas a su vez En lo que sea administran inversión, sí. en lo que sea Pero inversión. han dado tan poco. Con lo cual analistas Pero salen déjame autonomías. hacerte una Sí, pero pregunta. A ver, han dado ¿a tan cuánto- poco que a no se, cuánto- no se localizan más de 10.000 millones. Balbás, de tú los eres 37.000. un banco. ¿Eh? Tú eres un banco y te vas al Banco Central Europeo Sí. y le dices, préstame dinero. ¿A cuánto te lo presta? Ahora, pues está bajando el tipo de interés, te lo prestaría al 3 o el 2,70 o al 2,50 en el último trimestre, ya es el 2,50. 2,50. El Euribor. El Euribor el es Euribor 2,50. está por debajo de eso. ¿A quién? El Euribor está en 2,50, pero 2,50 está el ¿a quién Euribor. se lo El prestaría? Euribor, pero Al una banco. cosa es el A más de Euribor. 65 que cotiza- años no sí, pero prestan nada. No, al banco, Déjame al que banco, termine. al banco. Que si me interrumpe no se puede explicar bien. Al banco. Bueno, vamos a ver. Una cosa es eso y otra cosa es el precio de los bonos, ¿sabes? Europeos, que están en lo más baratitos que se puede. Porque el gran problema de Europa es la deuda soberana. Por encima de 14 billones de los europeos, o trillones en americanos, de lo cual el de España es 1,6. No nos podemos quejar, porque el de Francia y el de Italia pasan los trillones, 3 trillones, cada uno de los dos, o más. Francia casi 4 trillones ya de deuda. Es matemáticamente imposible de poner en un balance. Es que eso no cabe, o sea, para un economista, por muy de macro y muy de estructuración económica, financiera, como soy yo desde hace 40 años, no hay ni Dios que meta esa cifra, porque ¿contra qué? ¿Sabes? ¿Contra qué? ¿Qué va a pasar? Te lo dice Balbás. Reducción del 30% de la deuda soberana de los países, incluyendo Estados Unidos. O
sea que a los tenedores de deuda es mejor que tengan otra cosa. Esa es mi opinión. ¿Saben? ¿Te refieres Eso- a una quita? Hombre, quita y espera, como dice el otro, ¿sabes? Quita y espera. A ver quién paga los... ¿Cuántos son? 40 trillones de euros que No, debe no hables Estados de Unidos. trillones, que eso es americano. Billones, se dice billones. Pero billones. claro, billones es la tela que no se puede El ni poner. presupuesto español, ni en el vamos, balance el americano PIB se puede español poner. es 1.7. Que es el mayor acreedor del mundo. El mayor acreedor del mundo debe más a Estados Unidos que el doble de toda Europa junta. O sea, que es con dólar, pero claro, como ese no va a quebrar. Emite el dolarcito este que creó en el año 73 sin soporte de oro, cargándose la conferencia de Bretton Woods, que era en base a oro, como se llevaba todo tradicionalmente desde hacía mucho antes de los romanos, es decir, desde ni se sabe, y entonces como no tiene garantía nada más, que Estados Unidos, su solvencia y el dólar. Ah, muy bien, pero Bueno, el dólar... yo te he ido al grano, te he Dime al dicho, grano. yo soy un banco, el banco el que sea, el BBV. Me voy a Europa y digo, a ver, présteme ustedes dinero. ¿A cuánto te prestan el dinero? ¿Tú ¿A lo quién? sabes? A Al un- BBV. Hombre, el BBV lo fundamental es que ni presta, ni ninguno. Presta El muy poquito. BBV le pide dinero al Banco Central sí, Europeo. no, Escúchame, escúchame. Al 2,5 más o menos. Al 2,5. Sí. Vale. Y ese, Yo pensaba recibe, que días al particular. no, escúchame. Sí, sí. Recibe el dinero del BBV. Y el BBV compra deuda española. Correcto. ¿A cuánto? Un poco más cara. ¿A cuánto? Al 3, al 2,80, por ahí. No mucha, ellos no quieren comprar. Pero solo tienen ese margen. Lo que el Estado, Espera, solo tienen ese margen. poco más. que ha bajado vale. mucho. Pero eso, Pero escucha, pero eso se lo condiciona mucho el Estado para determinadas cosas. O sea, eso es obligado, no es porque quieran. Dime. Vale. Y cogen el dinero al 2,5 en Europa. Sí. Y te dan a ti una hipoteca sobre el piso que... La hipoteca que pides. Sí, es- ¿A cuánto te la dan? No, pues no lo dan mal. Euribor más uno. Al Euribor más 1,5, una cosa así. Al 4. 4, una cosa así. Ahora lo han estado dando mucho más, al 5,5 y a más. Ahora es que está bajando fuertemente. ¿Por qué? Por lo primero que te he dicho, que es que la deuda soberana no sujeta y tienen que bajarlo por narices, pero ni la americana, la peor, ni la francesa, ni la italiana, ni la española. Mejor la alemana, pero Alemania está en recesión desde hace un año, gracias a la La que obra está- de arte esta de... La que está mejorando es la de Argentina, que es Bueno, el Argentina único por las país. nubes. El único Por las país. nubes, y hombre, y Hungría, no hay muchos. Irlanda, el primero en renta per cápita de Europa. Ay, ¿quién le iba a decir que Irlanda iba a ser el mayor crecimiento? O sea, y abajo, ¿tú sabes quién estamos? España, Rumanía. Rumanía. No, Rumanía está mejor que nosotros. Sí, en está PIB, mejor, pero está- vamos, pero está por vamos, abajo. En PIB, mucho mejor que nosotros. Nosotros En somos Irlanda 26. han cambiado, El valores por dinero. Vamos a publicidad, pero no les arriendo la ganancia a los irlandeses, porque serán mucho más ricos, pero son, seguro, mucho más infelices. Vamos a unos segundos de publicidad, ahora volvemos. Pues creo que el 2 de enero, don Luis, usted que es un conocedor de la historia, fue la toma de Granada, ¿no? Sí, señor, un día glorioso el de la toma de Granada, donde, bueno, pues España terminó de consolidar su unión, terminó de derrotar al Islam y gracias a eso, pues España pudo convertirse en primera potencia mundial en un lapso de tiempo brevísimo y conseguir unificar en un solo Estado ya con embriones de características de Estado moderno a lo que habían sido una serie de reinos sumergidos en las guerras civiles intestinas y en guerras unos con otros. España ha sido, pues, junto con Hungría, el único país que al final ha derrotado al Islam. Bueno, pues creo que tenemos muchísimo que agradecer nosotros a los Reyes Católicos y toda Europa a nosotros, ¿no? Por eso nos la tienen jurada, ¿usted cree? Bueno, normal, en fin, si logramos parar el tema. Hay gente que intentó poner hace años en marcha la campaña de nada que celebrar del día de la toma de Granada y todo eso. Y lo más curioso resulta ver a determinadas
supuestas representantes de la izquierda feminista diciendo que aquello fue una tragedia porque se acabó con el Islam tolerante. Vamos a ver, el Islam pasó por algunas épocas relativamente tolerantes, pero el Islam en España pues tuvo otras épocas absolutamente siniestras y crueles. Se dedicaba a esclavizar hombres, mujeres y niños del resto de España. Las razzias eran constantes para coger esclavos que luego eran vendidos en el mercado de Córdoba o exportados, y resulta muy curioso ver cómo la izquierda feminista se dedicaba a defender un Islam donde las mujeres, pues el mayor de los derechos que tenía era pertenecer al harén de su marido, ¿no? Dices, pues no sé, como que cuadra un poco mal esto con el feminismo que dicen representar. A partir... Hace usted un análisis un poco desde hoy, obviamente, y dice que se produjo la unidad del Estado. Habla usted, bueno, Sí. no era propiamente un Estado, porque esa figura todavía no existía, pero se produce la unidad de los territorios de España. ¿Quién tenía en la cabeza ese objetivo de que todos esos pueblos formaran parte de algo común? ¿Quién tuvo ese empeño en la cabeza? ¿Quién Yo creo que es pudo conceptualizar eso? Fundamentalmente Isabel la Católica, gracias a sus consejeros, entre ellos el cardenal Cisneros, una de las grandes figuras de la época, más que su marido, el rey Fernando, que era un rey pues más intrigante. No en vano era el prototipo que eligió Maquiavelo para El Príncipe. Era un hombre enormemente inteligente, hizo la red de espionaje que puso en marcha por toda Europa, era increíble, pero esa visión del Estado como algo que va más allá de la mera coyuntura política, esa era más de Isabel. Isabel la Católica es una de las mujeres más excepcionales de toda la historia. Aquí que tanto se ensalza ahora a las figuras feministas, oiga, más feminista que Isabel la Católica, imposible. O sea, reina de España por derecho propio, reina después de haber luchado contra todo y contra todos, después de haberse casado con quien le daba la gana, reina que se rodeó de una corte erudita, donde por cierto encontramos a las primeras mujeres dedicadas al tema de la enseñanza. Es decir, era una reina enormemente avanzada para su tiempo, y yo no estoy del todo de acuerdo con eso de que todavía no existía el Estado. No existía el Estado en su concepción moderna, pero sí que ya existía un embrión de Estado curioso que se ve, por ejemplo, en cómo se empiezan tareas que en otros países llegarían más tarde, como es el tema de unificación de pesas y medidas, para poner orden en todo el follón inmenso que había, que si vara castellana, que si vara de no sé qué, el tema de la moneda. Todo lo que se refiere a la legislación de Indias, es que es una auténtica maravilla, como el testamento de Isabel la Católica deja claro que nosotros no vamos a América a esclavizar ni a expoliar, sino que los americanos, los indios americanos son súbditos suyos, y que nuestra principal tarea es evangelizar, que es lo que caracteriza la colonización española, y que es un concepto enormemente moderno, enormemente posterior a la Declaración de los Derechos Humanos. En España hemos vivido en aquella época el ser la avanzada del mundo. Es que éramos la primera potencia mundial, pasamos de ser la escoria en 25 años a ser primera potencia mundial culturalmente, geográficamente, económicamente. Es decir, o sea, hoy, día de la toma de Granada, es un día de gloria para los españoles, entre otras cosas por la derrota del Islam. Pues no lo va a ver en ningún periódico, lo siento. Nunca. Bueno, pero por Nadie va a eso yo hablar. leo Twitter. Ni en Granada. El Telegram. Ni en Granada lo celebran. José Luis. Ni en Sí, Granada pero lo bueno, celebran. tampoco eso está cambiando muchísimo, muchísimo. De hecho, lo iberoamericano está en puja absoluta, y mucho más después de la inversión lingüística iniciada por Brasil, por Lula, que está muy consolidada. ¿Por qué? Porque los que están alrededor de Brasil son todos clientes o proveedores de uno de otros, de la misma cultura, católicos, aunque sea portugués, lo que tú quieras y tal. Y claro, el segundo idioma del mundo es el español, y el primero en nacimientos de Occidente, ¿saben? Es el iberoamericano, no español. Nosotros somos ya la tercera potencia iberoamericana. La primera es México y Brasil, y la tercera es España.
pero ellos defienden más que nosotros la cultura española, el legado de España, no la basura que crearon sobre España tres gángsters, que fueron Holanda, un país contra España terrible, que no hizo nada, solo matar a gente y robar en Indonesia. Solo matar a gente y robar en Indonesia. No hay ni un hospital hecho por ellos, ni una iglesia, pero ni protestante ni calvinista, ni una universidad, ni un hospital en 250 millones de habitantes que tiene Indonesia y que es una joya en recursos personales. Francia, pues no os cuento el resultado desastroso de África, que ha seguido manteniendo 16 colonias de negritos en el norte manteniéndola bajo cuerda con su diplomacia, cuando las colonias desaparecieron por las Naciones Unidas en el año 60, 62, 70. No, ahí seguían los Níger, todo, ha perdido... Como estados títere. Sí, como estados títeres, totalmente con ejército ellos. Y con moneda, que es la soberanía, el franco cefa, que sigue por allí en base oro. El oro está en París, pero ni hay oro, ni hay París, ni la moneda vale para nada. Les han quitado 8 países en los últimos 10 años. Pero Francia no dice nada, ¿no? Que se les han quitado por las armas, no por tal. ¿Y quién se les ha ganado? Los rusos y los chinos, Perdona, rusos y chinos. Ah, no lo decimos. No queda en África europeo ni el 20% de toda influencia. Yo creo que ni el 10 ya, ¿sabes? Níger, que es un sitio muy importante en recursos de uranio, pues ha pasado a Rusia, amigo. Pero al mando el ejército de Níger, instruido por los franceses. No, pero se ha ido con los rusos, amigo, ¿saben? Que los rusos tienen allí más de 500.000 de soldados en toda África, Bueno, aunque sean... Una corrección. Aunque sean... El texto más negro. En África hay un país donde la colonización europea sí fue positiva y continúa habiendo muestra de ello. Se llama Guinea Ecuatorial, colonizado por los españoles, donde te encuentras con que la población habla español, porque es que los españoles allí, como hicimos en América, y el catolicismo y todo, hicimos escuelas, hospitales... La gran labor de España está en América. Cualquier gente de logística y de estrategia económico-cultural sabe que sin el Imperio Español, que nunca fue colonias, América hubiera sido conquistada por Asia, sin ninguna duda, porque China y Japón ya tenían los barcos suficientes para llegar, pero tuvimos una gran suerte, que se pegaban chinos con barcos japoneses y japoneses con barcos chinos. Y tuvimos otra suerte, que es que cuando China tuvo un almirante que puso en marcha una flota capaz de llegar a América, inicialmente comenzaron sus exploraciones marítimas yendo hacia el otro lado, yendo hacia África, y de hecho los chinos llegaron hasta toda la costa africana. Y cuando ya se planteaban la otra ruta, resulta que hubo un movimiento interno en la corte china, y entonces decidieron que lo del mundo exterior no merecía la pena porque ellos eran el centro del mundo. Pero lo importante y lo categórico para nosotros, eso hubiera sido un supuesto, lo que digo yo, que es un supuesto que hubieran tomado Asia. ¿Hay alguna novela de ciencia ficción que plantea qué hubiera pasado si América la descubre de los chinos? No tenía base económica Inglaterra, ni Holanda, ni Francia para llegar solo la tenía España, no os equivoquéis. Era la monarquía española, y especialmente la reina Isabel la Católica, la que era inmensamente rica al lado de los demás. Los holandeses eran nada de nada y tulipanes. Punto. ¿Sabes? Nada de nada y tulipanes. Ya te lo digo yo. Austria, nada de nada y parecido. ¿Sabes? Austria ha pasado hambre muchas veces porque no tiene recursos propios. Si no toma Hungría, Chequia, todo lo que fue tomando por allí, Yugoslavia, como se llamaba antes. O sea, no, quien tenía recursos y lo sigue teniendo es España. España es un país rico. Un pretendible, Luis, si hubiera hecho la conquista de África también España como hizo la de América, ¿sería lo mismo? ¿Estaríamos como estamos en el tema, por ejemplo, inmigración?
Si hubiéramos hecho Bueno, la sería la conquista hostia, de el África, triple. ahora España sería un país mucho más mestizo. Posiblemente no se hubiera vivido el auge del mercado de esclavos negros que hubo en el mundo, porque recordemos que ese auge del mercado de esclavos negros, los que lo protagonizan no son los españoles, No, cero. sino que son portugueses y árabes, y luego Ingleses. posteriormente ingleses. Y franceses. Franceses sí, en menor medida, pero también. Haití, hombre, tenía un criadero. Sí, sí. Acuérdate. Entonces, yo creo que habríamos vivido un mundo más humano. Es que la gente no es consciente de hasta qué punto es importante el hecho de que España era un imperio, pero era un imperio católico. Hombre. Y eso de que era un imperio católico impregnaba todas sus actuaciones. Es decir, solo en España fue posible algo como los debates sobre qué hacer con la gente de América, donde religiosos españoles defendieron ardorosamente los derechos de los indios a ser considerados ciudadanos en igualdad de condiciones. Y, por ejemplo, en España, al final, aunque no fue la protagonista del tráfico de esclavos, sí que, bueno, era algo que pasaba a su alrededor, y también hubo esclavos en las colonias españolas, fundamentalmente en el Caribe. Pero eran unos esclavos curiosos, porque eran más bien siervos que esclavos, tenían una serie de derechos que no podían ser conculcados, por ejemplo, el derecho a no ser separados de su familia, por ejemplo, el derecho a ser manumitidos, y en Cuba se daba la circunstancia de que había ciudadanos libres negros que tenían esclavos negros, ¿no? Porque, bueno, era más bien una condición de servidumbre. Y, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, los esclavos americanos huían hacia las colonias españolas, hacia Florida y demás, en busca del amparo de la corona española. Y todos los años se celebra en Estados Unidos, por ejemplo, en el Fuerte Mose, en Florida, esa ceremonia donde descendientes de los esclavos negros huidos a Florida, que lucharon en el Fuerte Mose contra las fuerzas inglesas, conmemoran aquella batalla del Fuerte Mose, donde las tropas ex-esclavas que luchaban con España se enfrentaron a los anglosajones, ¿no? Pues hay dos temas que nos sugieren. Perdona un momentito, José Luis, porque nos hemos hecho una excursión lateral por un tema que me parece, como he comentado lo del 2 de enero, me parecía que valía la pena que nuestros espectadores también compartieran con nosotros esa reflexión, ¿no? De lo importante que es el 2 de enero, que no aparece, insisto, en ninguna noticia ni es objeto de ninguna atención, y sin embargo es un día que podría perfectamente ser uno de los días de fiesta nacional en España, si la gente supiera un mínimo de historia, ¿no? Si tuvieran un mínimo de conocimientos históricos. Los espectadores nos están poniendo bastantes mensajes, y hay algunos que apuestan porque hablemos de la inmigración, que les parece uno de los temas claves de debate en este momento en España y una de las preocupaciones más importantes, y otros nos están hablando de Muface. Entonces, tenemos pendiente, ya se lo anuncio, un discurso de Javier Milei, al que mencionaba don Luis del Pino hace un momento, que hizo hace muy poquitos días, presentando lo que es el plan nuclear de Argentina, el plan de desarrollo nuclear de Argentina, en esa línea que hablábamos de la soberanía energética, ¿no?, de los países. Bueno, dicho eso, sí que os pediré una primera valoración, lo que vosotros queráis aportar sobre el tema de Muface, y luego le damos la palabra a Javier Milei en ese discurso, que me interesa que veáis, porque hablábamos de tener un plan, de concebir un plan de acción para un país, lo que Isabel la Católica pudo tener en la cabeza, ¿no? Dice, vamos a hacer esto con el país, vamos a llevarlo a este sitio, ¿no? Y vamos a conseguir esto para sus ciudadanos. Bueno, probablemente hoy carecemos en muchos países del mundo, y en Europa especialmente, de un plan para nosotros, de decirles a la gente qué queremos ser y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y yo creo que Javier Milei, en ese sentido, puede el año 2025 liderar una idea nueva, sobre todo de algo tan importante ya como es la relación, una relación que permita que entre el Estado y el individuo no acabe siendo deglutido materialmente y esclavizado materialmente por una apisonadora que es el sistema
digamos, de funcionamiento de un Estado moderno que acaba metiéndose hasta en el último rincón de la vida de la gente, ¿no? Bueno, en esa dialéctica, Estado-individuo, probablemente vamos a encontrar soluciones diferentes y conceptualizaciones diferentes que son ya inevitables, porque la convivencia entre el Estado y el individuo hoy ya empieza a ser prácticamente imposible. Es decir, ya el Estado prevalece de tal manera que el individuo ha quedado subsumido, entre otras cosas, porque ha quedado desvinculado de su propia familia. Muface. Balbix. Muface es un tema clave, es 1,5 millones de funcionarios que tenían la Aderlas y otras privadas para el asunto, pero el Estado ha apretado tanto que les ha dado una pérdida de 300 millones el año pasado. Algunas de las compañías 100 y pico millones. Entonces, claro, han dejado el contrato, como podría hacer cualquier empresa privada, incluso pública, si pierde esas cantidades de dinero. ¿Qué está ocurriendo en la sanidad española? En la sanidad española, que es una de las mejores del mundo, y casi lo sigue siendo, tanto pública como privada, tiene una inversión privada también muy importante, de más de 30.000 millones de euros, sobre los 90.000 millones que se gasta el Estado, que es poquísimo. El Estado español se gasta el 6,5% en sanidad pública. O sea, ¿por qué? Porque en privada hay otros 30 o 35.000 millones de euros. Si no, sería imposible mantener la calidad que ahora hay. En 10 años se está deteriorando mucho la calidad porque no se aumenta el dinero de la sanidad. Yo he participado en varios congresos nacionales e internacionales con la Fundación Bamberg como consultor de temas financieros sanitarios, el dinero, los balances, los hospitales, lo que cuestan. No sé nada más de sanidad, de médico, no sé, pero de eso sí sé mucho, del gasto sanitario. Entonces, el gasto sanitario en España se ha ido quedando y deteriorando. Ahora el Pedrito Sánchez ¿qué hace? No da dinero a las autonomías porque es una fundación, es una competencia 100%, 99% de las autonomías. 99. Dice un no espectador, llega ni al 1. Balbix, dice un espectador, añadir qué puede pensar de sí mismos los mutualistas que votaron a esta gente y que les han traicionado. Pues que no le vuelvan a votar. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero como luego el PP no es capaz de hacer una estrategia enfrente en este tema, el tema sanitario es el más importante del Estado. Además las pensiones, pero las pensiones no es del Estado. El Estado administra la Seguridad Social, que empezó siendo una mutualidad riquísima, de lo más solvente del mundo, y se lo han ido chupando la pasta, también el PP, chupando todos los activos, vendiendo las mutuas, más de 120 mutuas. Era de consignación del dinero privado gestionado por la Seguridad Social, que luego la absorbe a partir del año 2000, no antes, porque eso era mutualista, ¿vale? ¿Qué quiere decir? De dinero privado, es lo que quiere decir, ¿vale? Y ahora los hospitales, jurídicamente yo entiendo que siguen siendo de la Seguridad Social. En la transmisión que se hizo se dijo que las autonomías se les dejaba para la gestión, pero que la propiedad de esos es la Seguridad Social, es decir, las pensiones que ahora son las más deterioradas de toda Europa, O sea, es como un efecto tremendo, porque no actualizaron nuestra moneda y malvendieron nuestros activos. Vale, entonces, os doy una buena noticia que nos da un espectador. Antes de Semana Santa, nos dice un espectador, habrá elecciones generales. Paréntesis. Bueno, eso oye, libertad de expresión. Pero no será, no. Sí, es posible, Yo siempre he pronosticado que no pasaba del verano, ¿saben? Pero eso hace falta votos en el Congreso. Sánchez no se va a ir de ninguna manera si no es por la fuerza electoral. No, es decir, pero de ninguna manera. Votos o resoluciones judiciales. Confío más en las resoluciones judiciales que en los votos del Congreso. Que deriven en un resultado Son en el más Congreso. lentas. Porque un tío... Lo judicial es más lento. Sí, un tío que ha aguantado tres presupuestos del Estado de 650.000 millones de euros, que son los de España.
sin inmutarse y seguir gastando los 650.000 millones, que ahora ya son casi 700.000, de presupuesto total del Estado, incluyendo la Seguridad Social, que son casi 200.000, por la cara. Es decir, sin ningún control legislativo. ¿Qué te has ido? Te has ido. Mutualidad. Muface, Sí, ¿qué va a pasar? No, es que es fundamental. No, escucha, tienes 30 segundos. Ve al grano, porque además ustedes pueden seguir poniendo sus mensajes. Son 1,5 millones pueden seguir sí, poniendo pero deterioraría mucho el que todos Valvix, se vayan. Escúchame. Sí. Si no, es que si no me oyes, estoy perdido. Luego, además, me mete en bronca. El número de teléfono para poner mensajes al Telegram, 630 45 35 24. Que además a ustedes les está interesando los asuntos que estamos hablando y a nosotros nos interesa mucho lo que nos digan ustedes. Al 630 45 35 24, que es un número de Telegram. Tienen que estar en Telegram para poder enviarnos los mensajes hasta donde yo sé. ¿Es verdad lo que digo? Sí, vale. Pues eso. ¿Qué van a hacer los de Muface? ¿Tú qué crees? ¿Que van a firmar, van a acabar el gobierno cediendo? El Estado no pueden firmar porque esas cantidades de 300 millones no son absorbibles por una mutualidad de seguros, lo cual impediría a sus asegurados darles el buen servicio. Si se lo quitan para dárselo a Muface Estado, entre comillas, para que ese 1,5 millones de pensionistas tengan esa función. ¿Por qué se llama mutualidad? Porque era privada, amigo. La mutua es de mutuo entre nosotros, que somos los cotizantes, nada más que 21 millones a la Seguridad Social. Eso somos siempre los que hemos puesto la apuesta. Eso sí que es una mutualidad. Y eso, en España, ha sido el mayor ingreso desde el año 42, querido amigo. El mayor ingreso. No lo tenía en el franquismo con IRPF y no sé qué impuestos. No, eran las cotizaciones sociales. Perdóname, tarjeta amarilla por hablar bien del franquismo. Cuidado, Bien. No se puede. No se puede, ni se me ocurre. Siguiente, tarjeta roja. Bueno, pero eso lo hizo Girón de Velasco y la Falange. Bueno. No fue exactamente Franco, querido. Vamos a ver. Nosotros aquí nos hemos manifestado públicamente por Muface para todos y yo sigo defendiéndolo, ahí cada uno tiene su opinión. Yo creo que no se trata de un privilegio, sino que la rémora en realidad es que todos los ciudadanos no tengan la misma capacidad de elegir como hacen los funcionarios. Es decir, por eso yo siempre he insistido en que eso no es un privilegio de los funcionarios, sino una carencia de derechos por parte de los ciudadanos españoles que ponen en la bolsa de sus impuestos una cantidad para que se dedique a la sanidad y, sin embargo, pues el uso que se hace de esa bolsa cada día es más insostenible. Por eso... O sea, el modelo sanitario hay infinitas maneras de hacerlo, o sea, garantizando que todo el mundo tenga derecho a la asistencia sanitaria, pues tú lo puedes organizar, por ejemplo, de modo puramente privado, como en Suiza, donde te obliga el Estado a que tú contrates directamente con una aseguradora en materia sanitaria y puedes conseguir una sanidad excelente. Problema, Suiza gasta el doble que nosotros en sanidad, 16% del PIB frente a un 8% del PIB más o menos que España. Estados Unidos tiene un sistema que es mixto, público-privado. Gasta lo mismo que Suiza, 16% del PIB, doble que nosotros, y la sanidad en Estados Unidos es una absoluta basura comparado con la sanidad española. O en Italia. Gastándose el doble que se gasta. Tú puedes organizar una sanidad totalmente pública, pero luego externalizar muchos servicios, como sucede en el modelo sueco, por ejemplo. Funciona estupendamente. Aquí en España el problema es muy básico. Hasta ahora había una mutualidad que, como tú bien dices, es privada, que estaba dando servicio a 1 millón y pico de personas y que permitía que esas personas estuvieran atendidas por médicos que son del sector privado. 4 millones incluidas sus familias. 4 millones incluidas sus familias. Tú te puedes cargar esa mutualidad y decir, todo el mundo a la Seguridad Social, no hay ningún problema conceptual. Ahora, ¿vas a contratar a todos los médicos que necesitas en la Seguridad Social y todos los servicios sanitarios que necesitas en la Seguridad Social? ¿Sí o no? ¿Los has contratado ya? No. Pues entonces, ¿cómo vas a meter ahora de repente a 4 millones de personas en la Seguridad Social? Si tienes listas de espera de 6 meses. Si tienes listas de espera ya, tú metes ahora con los mismos recursos 4 millones de beneficiarios más y esto peta. O sea, es imposible. Con lo cual, pues el gobierno tendría que haber, hace mucho, si es que quiere cambiar las cosas, dotado de recursos a la Seguridad Social, no lo ha hecho
pues ya nos dirá cómo resuelve el problema, porque Cuando hay un hablas problema. con la gente que sabe de esto, te dice hay una palabra clave en todo esto que se llama envejecimiento. Y como hay una población más envejecida entre los mutualistas de Muface, de Mugeju, de ISFAS, etcétera, etcétera, los costes cada año que cumplimos para el sistema sanitario son mayores y, por tanto, son cada vez menos sostenibles, como dicen ahora. Están todo el día con la vulnerabilidad y la sostenibilidad y creo que no se han enterado bien de ninguno de los dos conceptos. Vamos un momento a publicidad. Además, dentro de unos minutos se nos incorpora Rodrigo Rato a la tertulia y seguimos con estos temas que, bueno, como pueden ustedes ver, tienen el interés no solamente nuestro, sino el de nuestros espectadores. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos con ustedes en su casa. No sé dónde estoy en este momento ni dónde estamos. Estamos en la cocina mientras preparan ustedes un delicioso almuerzo, una cena. No sé si estamos en el salón, tranquilamente charlando con ustedes. Supongo que podemos formar parte de su conversación también y por eso les hemos dicho que nos envíen sus mensajes para que ustedes también estén aquí con nosotros sentados en esta mesa y hablando tranquilamente, porque nuestra opinión no es cualitativamente mejor que la de nadie, simplemente que nosotros sí tenemos la oportunidad de exponerla públicamente y lo que les decía al principio, la delicia de poder ejercitar nuestros derechos, y uno de los más importantes como personas es el derecho a la libertad de expresión. Y eso es lo que hacemos aquí. Cada uno de nosotros nos expresamos en libertad sobre los temas que nos parecen bien, con ese límite que siempre les digo, el reconocimiento del derecho del otro, ¿no? Y de la libertad del otro. Bueno, dicho eso, ha hecho un comentario don Rodrigo Rato, que se nos acaba de incorporar en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año a todos. El vicepresidente Rato, pues que probablemente... Ex. Sí, será Eso usted es todo lo importante. ex que quiera, pero lo que usted ha aprendido todos esos años Eso sí. en la vicepresidencia del gobierno, en lo que es un partido político, en la presidencia de la Secretaría General Todo bueno. del Fondo Monetario Internacional, en fin, probablemente hay muy pocas personas que tengan la experiencia que usted tiene, la experiencia política y la experiencia profesional que usted tiene en este país, ¿no? No, hombre, hay mucha gente que tiene mucha experiencia sobre cosas muy distintas y, bueno, yo tuve unas oportunidades que espero haber aprovechado bien, pero, bueno, hay mucha gente que tiene muy buenas oportunidades y que está aprendiendo y, sobre todo, ahora vivimos en un mundo nuevo con gente nueva. Estamos viendo nombres españoles que están liderando empresas multinacionales europeas y gente en otros sectores, como puede ser la investigación o la medicina. No, somos un país que, bueno, tiene una buena cantera de gente. Y usted ha llegado aquí, lo primero que ha visto es nuestro Belén. Sí, y dice, esto es lo nuestro. Sí, a mí es que los belenes me gustan mucho. Es un especial, es Y me parece que es una tradición cultural y, bueno, religiosa también, pero cultural, muy bonita y que compartimos con los italianos y prácticamente con nadie más, bueno, y con los sudamericanos. el presepio que llaman los italianos. Entonces, sobre todo yo creo que en la zona de Nápoles, ¿no? Sí. Entonces, El la primero verdad es es que todos, vamos, el árbol de Noel es muy bonito y cuando hemos tenido niños todos hemos tenido árboles de Noel para arriba y abajo, pero lo nuestro es esto, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta que se exhiba y que se... Y hay muy buenos belenes en Madrid, por ejemplo, hay un circuito de belenes muy bonito, que vale la pena verlos, algunos napolitanos, otros con piezas que vienen de Perú. La verdad es que es una tradición cultural, independientemente de los valores religiosos, que también sin duda lo son, que a mí me parece que es importante que se conserve, ¿no? Y Pues que se fomente. llega usted a tiempo para dar el último comentario sobre lo que podríamos en poesía sería el estrambote sobre el tema de Muface. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Desde el punto de vista económico, Muface, según se dice, es per cápita más barato que la Seguridad Social. Yo creo que esa es una comparación un poco injusta, porque la Seguridad Social primero está abierta para todos todo el tiempo, y eso cualquiera que tenga cualquier negocio sabe que tener una cosa abierta para cualquiera en cualquier momento, pues es muy distinto que tener un número limitado de clientes, ¿no?
Y después porque, además, entre esos cualquiera no solo están los ciudadanos, sino que también están los extranjeros, los inmigrantes ilegales y todo el mundo. Entonces, yo creo que es una comparación injusta. En todo caso, Muface pues es una ventaja que tienen los funcionarios públicos españoles desde hace no sé cuánto, me parece. Alguien está hablando aquí de los años 40, me parece que lo he oído fuera, ¿no? Pero en cualquier caso, muy importante, tomar la decisión de cerrar Muface pues tiene componentes económicos importantes porque estamos hablando de millones. Pues claro, normalmente en Muface está el protegido, el afiliado a Muface, perdón, y su mujer o su marido y probablemente en algunos casos sus hijos. Entonces, estamos hablando de 3 millones y medio de personas, pumba, que llegan de golpe, ¿no? En la sanidad pública, que ya está pues relativamente estresada en todos sitios, como los usuarios sabemos, ¿no? Y después está el componente votos, ¿no? Es decir, el componente votos, pues el gobierno que se enfrente a eso, yo no me gusta ser agorero porque el futuro nadie sabe lo que va a pasar, pero yo creo que es muy difícil. Por lo tanto, yo supongo que estamos asistiendo a una negociación en el último minuto, en el último segundo, y en el que el gobierno al final va a ceder el pulso. Yo creo que sí. Yo es que creo que es un problema que no existía, con lo cual es un problema creado por alguien, y lo ha creado Yolanda Díaz o García o como se llame, ¿no? Porque este problema no existía. Mema. No creo que sea un problema económico. No creo ni que tengan. Creo que es un problema político, porque económicamente le va a costar mucho más caro al gobierno si no pacta con las mutuas que si pacta. La subida que piden las mutuas es más barata seguramente que lo que le va a costar absorber. Y además, lo que decía Rodrigo, tiene un problema de ciudadanos muy grave, porque no solo afecta a los, no sé si son 3 millones, 2 millones y medio, sino que afecta al resto de gente que está en la seguridad social. Porque ir a la cola y decir, ¿y cuándo me das el análisis? Mañana, a decirme dentro de 1 mes y medio, pues me cabrea a mí también, ¿eh? Con lo cual está afectando a todos los usuarios de la seguridad social el hecho de que eso no tiene para adelante. No tengo claro que la solución fuera una Muface para todos. Creo que si tendría que ser para todos, sobraría Muface. Habría otras maneras sin ninguna Muface. Si lo que hay que hacer es que el ciudadano español escoja entre sanidad pública y privada, no hace falta una mutua para hacer eso. Hace falta una decisión de ir a apuntarte a un sitio privado. Esto en el fondo es como el tema educativo. Pero ahí las aseguradoras, que es el sistema suizo, aportan un valor añadido que es el filtrado del fraude. Porque cuando hay relación directa entre el Estado y el médico o el hospital privado, ahí lo que pasa es que se abre una puerta al fraude, pero, y Luis, la aseguradora lo que hace es filtrar los casos. Que no quito más las obvios. aseguradoras, quito la estructura antes de las aseguradoras. O sea, ¿para qué puñeta tener Muface si me puedo hacer de Adeslas, de Asisa, de lo que sea, o de la Seguridad Social Pública, y ya está? O sea, curiosamente en España los ciudadanos hay en 3 temas que pagamos el doble. Y el tema educativo y el tema sanitario son uno de ellos. Bueno, os repito que tenéis el 645, no, perdón, el 630 45 35 24, que es el teléfono a través del cual en Telegram podéis enviarnos los mensajes de comentarios y los temas que os apetezca. Vosotros habéis sido los protagonistas de que hayamos hablado de Muface, que no lo teníamos en la redacción libre que hemos previsto esta mañana. Así que si queréis poner un mensaje y si queréis daros de alta en el canal de Telegram Julio Ariza el Toro, también lo tenéis y además hay bastante información respecto al tema de los atentados que hemos comentado al principio del programa, tanto en Nueva Orleans como en otras, estamos hablando del atentado en la Trump Tower en Las Vegas, creo que ha sido, Las Vegas. Más uno en Sarajevo, más Rimini, más, en fin, en Jamaica ha habido diversos atentados terroristas que ya, como hemos comentado al comienzo del programa. Os decía que un gobierno tiene que, yo siempre digo que los gobiernos están para prever, con una E, y proveer. No para prever, como oigo constantemente en televisión española y en algunos otros lugares. Prever no existe, es prever, y proveer con 2 Es. Así que los gobiernos están para la previsión y para la provisión. ¿Qué pasa si no prevés? Si no prevés con una E, pues que no puedes proveer con 2 Es.
Y en general es lo que ocurre. Es decir, y es probablemente uno de los grandes asuntos que deberemos solucionar algún día, no sé si se podrá, para que quien gobierne prevea y para que quien gobierne pueda proveer después de haber previsto. Esa es la función básica. Yo lo estudié, recuerdo cuando estudiaba Derecho Político, que había un profesor que decía que el Estado es un grupo territorial duradero, fundamentalmente comunitario y estrictamente delimitado, en cuyo seno sobre una población con creciente homogeneidad y sentido de autopertenencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues la previsión y la provisión social. Bueno, para prever hay que tener un plan y hay que saber qué quieres hacer con tu país. Cuando llegas arriba, pues probablemente cuando usted y el señor Aznar llegaron arriba a gobernar este país... El más arriba, ¿eh? Tenían un plan. Sí, el más arriba, pero usted sí, teníamos. Bueno, yo siempre he estado muy orgulloso de que nosotros llegamos en un mayo del 96 y en junio, julio del 96 habíamos presentado una batería de decretos económicos que marcaban por dónde íbamos a ir en gastos e ingresos, ¿no? O sea, que sí, es verdad que habíamos tenido 13 años para pensarlo, que es lo que duró el PSOE, o sea que tampoco le voy a dar yo tanto mérito, ¿no? Pero sí me parece importante, bueno, lo de prever, con una ojalá, ¿no? Porque, claro, cuando llegas, me parece que era un primer ministro inglés de los 50, Macmillan, que era un señor muy inglés, muy... Harold Macmillan, que le preguntó a un periodista, señor Macmillan, ¿qué es lo más difícil de ser primer ministro? Y él contestó los acontecimientos. Entonces, sí, o sea, tú llegas al gobierno... Tus circunstancias. Llegas al gobierno y empiezan a pasar cosas que tú no querías que pasaran, que no preveías que pasaran, que tal, pero que pasan. Y entonces ya te come el día a día, ¿no? Entonces, prever los gobiernos, está bien que prevean y que nos digan, haya un plazo, y tienes agencias, pues la asociación, ¿cómo se llama? La Autoridad Fiscal Independiente y cosas de esas, el Banco de España o el Banco Central Europeo, que te dicen cosas y qué tal. Y después, pues tienes que lidiar con lo que te viene y hombre, es mejor tener una primera idea, aunque después no la puedas cumplir, que no tener ninguna idea y llegar... ¿Sabe quién decía eso mismo con otras palabras? El general Eisenhower, que decía, a la hora de prepararme para la batalla, he aprendido que los planes son inútiles, pero la planificación indispensable. Sí, es la famosa frase, que ya no sé de quién es, de que todos los planes tienen una vigencia hasta que empieza la batalla. Sí, bueno, y nos pasa en la vida. Los economistas como usted dicen eso de, es difícil prever especialmente el futuro. Eso lo decía un productor de cine, se llama Samuel Goldwyn, que decía cosas muy especiales y una de ellas era esa, que prever es difícil y que sobre todo el futuro. Ya se sabe que si hay 3 economistas hay 4 opiniones, o sea que los economistas, como es natural, pues... o sea que ustedes que llegaron al poder y tenían un plan. Nosotros pusimos en 2 meses un número, no me acuerdo cuánto, 4 o 5 decretos leyes sobre ingresos, sobre gastos, sobre privatizaciones, que los pusimos en julio del 1996, estaban aprobados. Y en el 2000, cuando volvimos a gobernar, hicimos lo mismo. Después, seguro que se nos puede decir, una parte de eso no se cumplió toda, seguro. Pero dimos un mensaje de por dónde queríamos ir. Una pregunta. ¿Qué es lo mejor que hizo usted mientras fue vicepresidente del gobierno? El Estatuto del Contribuyente. No tengo, bueno, y a la entrada en el euro, que tampoco la hice yo. El Estatuto del Contribuyente tuvimos más responsabilidad un grupo de personas, ¿no? Tuvimos 7 huelgas de los inspectores de Hacienda, pero lo pusimos. Y se lo cargaron en el 2015. Otro gobierno del Partido Popular. Yo creo que es lo mejor que hicimos, ¿sí? De lo que yo estoy más orgulloso. ¿Qué más? No se lo había preguntado nunca. Bueno, pero me parece siempre es la primera vez. Porque probablemente una de las primeras cosas que tendrá que hacer... ¿Por qué lo pusimos? Sí. Lo pusimos porque creíamos... Porque nosotros teníamos una... Bueno, no era nuestra, pero habíamos copiado una doctrina que era que existen 2 presiones fiscales, la numérica y la formal. La formal no es cuánto pagas, es cuánto te cuesta tu relación con la administración. Y las 2 son muy importantes. Entonces nosotros tratamos de bajar la numérica, la porcentual, lo que pagas por tu renta, que lo bajamos, lo que pagas por impuestos de sociedades, etcétera, o lo que pagas por el consumo en el IVA, pero que eso le cuesta dinero al Estado,
por mucho que te creas la curva de Laffer, le puede costar dinero al Estado si la economía no se reactiva. Y la otra no le cuesta dinero al Estado. Es decir, nosotros cuando llegamos, perdón, porque estoy como los abueletes, pero nosotros cuando llegamos, una inspección de Hacienda no tenía límite de tiempo. A ti te abrían una inspección de Hacienda y lo que quisiera el inspector. Nosotros pusimos 1 año. Se nos dijo, esto va a ser una catástrofe, no pasa nada, estupendo. Entonces, la presión formal es gratis para el Estado. Es decir, tú puedes decir, pues eso, la inspección no va a durar más de 9 meses. Por ejemplo, una butad que voy a decir. Los ciudadanos que se quieran apuntar a que la inteligencia artificial sea la que les haga la inspección de Hacienda en vez de un inspector, lo pueden hacer. Bueno, pues cosas de esas que no cuestan dinero y que a lo mejor la gente dice, pues esto me va bien, prefiero este sistema, ¿no? Y yo creo que se ha olvidado un poco esto de la presión fiscal formal y yo creo que sería bueno recuperarla. ¿Es recuperable ese estatuto del contribuyente? Sí, con un nuevo gobierno. Lo que nos ha demostrado la última legislatura en España es que todo lo que votan 176 personas es recuperable. Por lo tanto, pues eso depende de que haya 176 diputados que lo quieran recuperar. Tengo que decir que en este momento ningún partido político de ningún espectro lo tiene en su programa. Pero bueno, lo mismo a través de dando caña, ¡bum! Si se lo cargó el PP, pues tiene menos sentido todavía, ¿no? Bueno, ha sido... Balbix. Es uno de los mayores desastres. Perdónenme que yo le llamo Balbix porque la Ley General Tributaria del 2015 habría que darle mucho aire para explicar el lo que propio Consejo supuso. General de Economistas de España y en Madrid, el tema de la fiscalidad hecha por el señor Montoro ha sido un absoluto desastre para el país, para la propia economía, para las pymes en especial, porque las grandes se han ido y se están yendo, las grandes fortunas, por no contribuir ya no solo en la cuantía exagerada, sino en los métodos de inspección actuales que son absolutamente, incalculablemente gangsteriles. O sea, que es que hacen, y tú no tienes razón, nunca tienes razón, hasta que no vayas a la defensa del Constitucional y tal, y mientras tanto te han embargado 7 veces, te mandan ya la notificación con el 20 más intereses de demora, y eso fue en el 2015. A partir de ahí, que se vea la curva de pymes y de contribución. Ten en cuenta que en España todo es pequeña empresa, el 90%. Ahora en PIB ya está siendo bastante menos porque se lo está comiendo ese tipo de presión, porque claro, hay mucha gente que puede gastar y nos contrata a los fiscales, a los auditores, como yo, para llevarlo, pero muchas veces ya no hay ni defensa jurídica, porque siempre tienes tú que dar los hechos a probar. Y pero, sin embargo, Luis, mira, lo del Estado acabamos de tener a un señor que es el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. ¿Vale? Y resulta que ese señor jefe de gabinete de Hacienda le pedían, por favor, que determinados expedientes que estaban en la agencia tributaria pasaran de una manera o pasaran de otra. Y sobre eso en este momento hay una pieza judicial abierta. Pero es que yo recuerdo que Cristóbal Montoro, que para mí era un sinvergüenza y era una persona que no tenía ningún escrúpulo a la hora de utilizar el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro al Grupo Intereconomía en ese momento, que denunció que él tenía una especial connivencia con una cosa que se llamaba equipo económico y que tenía y hacían determinados favores y determinados servicios, y lo denunciamos con pruebas. Yo recuerdo que al cabo de 5 días de publicar aquello, a mí personalmente me enviaron una inspección de los últimos 4 años de 17 sociedades que tenía la compañía, más mi propia renta, de los últimos 4 años, y me llegaron 2 policías a mi casa a traerme la notificación, un 3 de agosto, Cristóbal, acuérdate, ¿te acuerdas, Cristóbal, o no? Porque Cristóbal utilizaba, como han utilizado estos, que es la gran tentación, y debería tener una penalización máxima en el Código Penal, que alguien de quien depende lo que más poder puede tener un Estado, que es la agencia tributaria, la pueden utilizar como herramienta contra un particular.
sea, es una cosa terrible. O sea, eso es terrorismo de Estado que lo siguen practicó utilizando. Cristóbal Montoro. Lo siguen utilizando. Bueno, pues eso, por eso, cuando ha mencionado Rodrigo Rato el Estatuto del Contribuyente, ojalá que tengamos unos gobernantes en el futuro que hagan de verdad un Estatuto del Contribuyente que nos protejan de los abusos de poder de aquellos que creen que eso de la agencia tributaria es suyo. O sea, simplemente eso. Sí, que nos protejan de eso. O sea, bueno, vamos a... No, nada más. Solo decir una cosa. La vulneración de derechos de no tener el estatuto del contribuyente es letal. Y es una cosa tan ilegal que tiene unos efectos enormes sobre la economía y sobre la producción de las pymes y del empleo. Por eso somos el último de Europa en empleo. Donde más parados hay es en España, de 27 países. Una de las ineficiencias es que la agencia tributaria sea tan brutal en confianza para un pequeñecito empresario de 20, 30 empleados que no tiene defensas. No tiene defensas. Aunque han perdido grandes pleitos, que yo he tenido algunos, en el Tribunal Supremo y en el Constitucional, pero a buenas horas, cuando la empresa está cerrada. Claro. Solve, repete. Paga y luego reclama. ¿Usted ha visto la sí, que había cantidad espectadores de locales que están cerrados? diciendo que está usted muy callada. Ya, porque, en fin, están ustedes en el pasado y yo estoy más en el presente. Acabamos de empezar el año y íbamos por 1.600. Por desgracia no tenemos a Isabel la Católica aquí y nuestra institución monárquica ya quisiera tener un pelo de Isabel la Católica. Luego, la cantidad de locales por todo Madrid, por toda la zona de Valencia, que se están cerrando y ya van meses y meses y algunos se están hasta tapiando para que no entren ocupas. Eso, que hemos empezado el año así, lo hemos terminado así, ¿hasta cuándo va a seguir con las leyes que tenemos? Tanto en el Ministerio de Hacienda como las leyes de alquiler, etcétera. Esos locales que algunos se atrevieron a abrir después de la pandemia y que han vuelto a cerrar porque no pueden contratar no a 30 empleados, como usted dice, sino a una dependienta. ¿Esos locales en qué PIB salen? ¿En qué POV? ¿En qué estadística? Eso son pérdidas. Exactamente. Pérdidas económicas y fiscales para el Estado, falta de ingresos a la Seguridad Social y destrucción económica del tejido del país. Eso es lo que claro. Y es que no nos estamos preguntando que quien queda en el país es quien no ha podido sacar su dinero porque lo tiene invertido en bienes y está esperando a vender para irse a las Barbados, porque no están dejando otra cosa. Y por otro lado, si seguimos con los reinos de taifas, que lo primero es divide y vencerás, que había en 1600, se fueron eliminando con una sola lengua, una sola religión. Ahora en Cataluña estamos esperando a que salga el primer candidato contra ella musulmán. ¿Eso va a tardar cuánto? Yo le veo poco tiempo. En las próximas elecciones se presentará un musulmán y probablemente ganará en Cataluña y luego lo hará en Aragón, porque como estamos dejando que entren, pues evidentemente no van a salir, porque tampoco veo al IBEX invirtiendo, ya sabemos que es imposible, a Iberdrola poniendo la luz en África. No vemos a las grandes empresas invirtiendo en África, porque sería una manera de absorber todo ese flujo de gentes de color y musulmanas, no olvidemos, porque todos son musulmanes también, que están entrando no en Europa, en España, porque parece que la permeabilidad de nuestras autonomías y de nuestros reinos de taifas y de nuestro gobierno central es más que abundante. Aquí cabe todo como a la María Antonia. Y si seguimos así, permitiremos que el Helicobacter
pylori entre en los tomates, en las bananas, en lo que sea, porque con aguas fecales, la Helicobacter pylori a la que usted aludía al principio, proviene precisamente del riego con aguas fecales que sin control se dan en todos los alimentos provenientes del sur de España. ¿Hay freno a eso? No. Entonces, no quiero saber nada de la nueva fiscalidad, sino tumbarla. Lo único que veo bueno de lo de Moface son 4 millones de señores que espero que voten a Vox o más a la izquierda. A mí Vox me queda a la derecha, no le digo más. Entonces, si esto sigue así y estamos todo el día hablando de hace 500, 1600 años, añorando el pasado que no volverá y no poniendo medidas más brutales, más agresivas, o sea, es que en unos programas de televisión te comen la tostada saliendo una señorita con una postal hiriente y luego pretenden, dicen, no, si vamos a sacar una ley dentro de poco, dice Bolaños, que va contra el insulto a las religiones. ¿Eso se va a aplicar también en el asunto musulmán o vamos a tener que ya implementar el menú sin cerdo? Porque nadie se está fijando en esas cosas. Nadie se está fijando en que el español se dice español. Lo que yo hablo ahora y lo que va a hablar Milei se llama español, no se llama castellano. Castellano dícese de aquel que debajo de una boina otea el horizonte desde Tomelloso para ver si va a llover o no. O sea, castellano es 1600. Reina Isabel la Católica. Ahí se dice castellano. Ya lo dijo Camilo José Cela y se le echó la academia encima, ¿no? Lo que yo hablo se llama español. O sea, no sigamos tergiversando las palabras, hurgando en la semántica y en la nomenclatura de las cosas para confundir aún más a un pueblo español que está tan atontolinado que en las campanadas con que les enseñen una braga de pedrería, flipa. Bueno, Maite, tenemos a los espectadores muy interesados, entusiasmados con el debate. Nos llegan muchas cuestiones respecto a ese estatuto del contribuyente, Rodrigo. Dicen, ¿pero en qué mejoraría nuestra vida ese estatuto del contribuyente? Bueno, primero se podrían establecer nuevas reglas de protección al contribuyente, por ejemplo, que toda inspección de Hacienda que fracase, es decir, que los tribunales o la propia Hacienda la rectifiquen, generará costas reales. Es decir, el contribuyente tendrá derecho a que sus abogados y sus costes se les sean devueltos automáticamente, sin límite, porque en este momento el Tribunal Supremo ha puesto un límite de 2.000 euros. Por lo tanto, sería bueno que hubiera costas libres a favor de los ciudadanos, cuando también, porque defenderse es un derecho, acusar no, pero defenderse es un derecho. Otro, pues volver a un año como mucho de inspección fiscal, porque en el año 2025, con todos los instrumentos que tiene la Hacienda Pública a su disposición, vamos, que no hace falta mucha historia, ¿no? Eso, por ejemplo, serían dos ejemplos. Después, que estuviera bien establecido que la filtración de datos fiscales no solo es un delito y es perseguida, sino que generase una auditoría independiente de la agencia tributaria. Tercero, modificar el sistema de remuneración de la agencia tributaria. No puede ser que por abrir un acta, tenga éxito o no tenga éxito, se lleve un porcentaje. Cuarto, que el Consejo de Defensa del Contribuyente vuelva a ser independiente, no dependa de la agencia tributaria y esté conformado por personas, por ejemplo, catedráticos o ex asesores fiscales o quien sea, y que estén fuera de la porque claro, lo que se ha hecho ahora, y es que el Consejo de Defensa del Contribuyente está formado por funcionarios de la agencia tributaria, bueno, eso me parece tirar el dinero de todos, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso se me ocurre a mí ahora, pero hay mucha gente mucho más conocedora que yo del funcionamiento actual
de la agencia tributaria y de las normas fiscales que, por ejemplo, los procedimientos de extensión de responsabilidad, pues que estuvieran limitados. Hay muchos temas técnicos, pero que afectan a, como lo ha dicho Balbín, afectan a mucha gente y afectan a las grandes empresas, que duda cabe, pero afectan también a los ciudadanos de a pie y afectan a las pequeñas y medianas empresas en un país que todavía el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, porque 30 trabajadores aquí es un montón de gente. ¿En qué va a quedar lo de Ayuso, lo de su novio? Eso es ¿en qué va a quedar la investigación fiscal? De la filtración de los datos de Ayuso. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Pero yo lo sé igual que tú. Está en el Supremo ya, el fiscal. Está en el Supremo, no tengo ni idea, pero vamos a ver. Con este sistema, Delito, ya está. ¿en qué quedaría y en qué va a quedar con el actual sistema? Vamos a ver, yo creo que se pueden pero vamos a ver hacer si en este momento es delito. Pero no el del pareja de Ayuso, sino el de todo el mundo que sale. Lo que pasa es que son delitos que no se persiguen. Pero delito es. ¿Cómo no va a ser delito? La utilización de... Pero hay una... Yo te recuerdo que Montoro filtró la inspección... Todas las inspecciones son filtradas. Pero y la tuya. Hay una Que le cosa, costó al Ayuntamiento de Madrid. Que le costó el Ayuntamiento de Madrid. Pero hay Sin ninguna duda. Hay una cosa muy importante que por lo que sea no se profundiza. Y es que así como los datos que estén en poder del Ministerio de Obras Públicas, pues no sé qué control tienen, tus datos fiscales tienen un responsable único, que es el que te lleva a ti fiscalmente, y están en su ordenador. Luego, es de los delitos más fáciles de... Y que dé registro si otro mira. Absolutamente. Vamos. Aunque sea jefe. Era así. No, sigue siendo. No, un jefe no puede virar. Tiene que hablar con este señor y decirle, oye, eso era así. Yo ahora no tengo ni idea, pero no, espero que no hayamos ido a peor. A mí me suena porque era que se así, puede entrar no en el desde año otro 96, era así antes del 96. Es decir, con don Pedro Solbes y con don Carlos Olchaga era así. Y no sé con quién. O sea, desde que se empezó a informatizar, es así, ¿no? Entonces, bueno, sería muy fácil. Es decir, es cuestión de llamar al señor que es responsable de tu cuenta y decir, ha salido los datos fiscales de don Julio Ariza. Usted es el primer responsable. Pues es que, como habremos visto, eso ni se está ni se le espera. Por algo será. Yo no sé lo que va a pasar con Ayuso. Estoy en la misma condición que tú, no tengo ni idea. O sea, dependerá de que el Tribunal Supremo... Pero vamos, indicios parece que ha habido porque están llamando a gente a declarar imputada, pero... Yo creo que al Ministerio de Hacienda, a los 20 o 22 ministerios que tenemos y a los 444 asesores que tiene Sánchez en la Moncloa, que rebasan en más de un 80% los que tiene el primer ministro inglés. Que hay 86 millones de personas en Inglaterra y aquí somos la mitad casi. Entonces, todos esos asesores, todos esos chivatos, son los que envían a Hacienda, porque le recuerda a usted que es gratis el ir a meter una denuncia contra una comunidad de vecinos, contra un particular, etcétera, en Hacienda. Porque todos los soplos que tiene Hacienda son los que investiga. Y investiga particularmente a aquellos que no son afines al gobierno, cosa que informáticamente parece ser que sí saben hacer muy bien. Mientras que hay otras cosas como citar a viejas de 93 años para que declaren el IRPF porque están en condición de trabajar, cosa que ha fomentado y ha salido y se ha hecho, que han pedido que vaya a trabajar una señora de 93 años porque podía hacerlo, y esto lo ha hecho la inteligencia artificial, porque claro, a la inteligencia artificial parece que se le olvida a veces cotejar la fecha de nacimiento del contribuyente con el estado en el que se encuentra, y con tal de no devolverle nada por la minusvalía o la dependencia o la discapacidad, o volvemos otra vez al mare magnum de nombres para decir lo mismo. Maite, tengo que cortarte porque me obligan, bajo penas de todo tipo, alguna de ellas canónica, a ir a publicidad. Así que vamos a publicidad y ahora os doy la palabra. Era muy bonito.
Bueno, pues empezar con buen pie es empezar con una cierta previsión. Antes hablábamos de previsión y provisión. Prever y proveer. Bueno, pues para prever no creo que sea que nos sobre, por lo menos a cierta edad, un desfibrilador, ¿no, Adolfo? Pues efectivamente, cuando miramos las cifras, pues hay que pensárselo mucho, ¿no? Porque dices, bueno, en España, ¿cuánta gente muere por paradas cardíacas fuera del hospital? Pues son 30.000 personas, ¿no? 30.000 personas, y si lo llevamos al día son 100, y si lo llevamos, es que cada 20 minutos muere una persona, ¿no? ¿Por qué muere? Pues bueno, pues porque tiene la desgracia de tener un infarto agudo de miocardio, que ese infarto agudo de miocardio conlleva una obstrucción en la entrada de la sangre en nuestro corazón. Corazón en ese momento dice qué está ocurriendo y se pone a fibrilar. Es un movimiento que no es consistente, no saca flujo sanguíneo. Entonces en ese momento empieza el proceso de marcha atrás. Cada minuto que pasa perdemos un 10% de posibilidades de vivir, porque nuestro cerebro a los 10 minutos muere porque no tiene oxígeno. Entonces tenemos que actuar. Si esperamos a que venga el servicio de emergencia, que evidentemente hay que llamarlos, esa espera va a ocasionar que cuando lleguen no puedan hacer nada. 12, 14 minutos, la persona está muerta. ¿Qué debemos de hacer? Pues actuar con un desfibrilador. Hace años no existía esto, pero ahora sí. Entonces es algo muy sencillo, que lo único que hacemos es abrirlo, darle un botón, escuchar, hay que poner unas pegatinas en el pecho, él analiza, él ve si la persona está en parada o no, es decir, está en ese momento de fibrilación. Si no estuviera, nunca va a hacer daño, es decir, no hay que tener ningún tipo de miedo, nunca va a hacer nada daño, pero si realmente esa persona está en parada, va a hacer que ese corazón se pare, fíjate, está fibrilando, se para, y de repente las células vuelven otra vez a funcionar y a latir. Es así de sencillo y así de complicado como no tengamos un desfibrilador cercano, claro. Pues es una cosa más que importante, ¿no? Es importantísimo. ¿No? Además, fíjate, Julio, que tenemos extintores por todos los sitios. Y en España mueren 200 personas debido a un incendio, 30.000 debido a una parada cardíaca. No tener un desfibrilador en nuestra comunidad de vecinos, por ejemplo. Es que tocamos una derrama de nada. Y oye, si ocurre, lo cogemos y lo usamos. Entonces, de verdad, os animo. Hemos estado y seguiremos en esta batalla, porque como las leyes dicen que para tener un desfibrilador ser obligatorio tiene que haber o 2.000 personas en tránsito o 500 en un momento determinado, pues toca muy poco. Toca, pues eso, aeropuertos, centros comerciales, luego, por ejemplo, las clínicas dentales sí que están obligadas, pero las de mayoría de los sitios, tú vas a un sitio... Tiene todo el sentido que en una comunidad de vecinos haya un desfibrilador, claro, que haya un desfibrilador común, que se pueda utilizar en un momento determinado. Tienes tu vitrinita, en una empresa. Claro. Y entonces lo coges, lo colocas, lo pones, y si pasa, cuando llega el servicio de emergencia... ¿Hace falta dar un curso para utilizarlo? Pues mira, no hace falta curso porque el desfibrilador es muy sencillo, pero nosotros sí que vamos y damos el curso. Correcto. A toda la comunidad, a los vecinos, que lo sepa. Es muy sencillo porque es que habla y te dice todo, pero lo damos para que la gente esté más tranquila. Claro, porque es un momento en el que como falles o te pongas nervioso o no lo hagas bien, eso no sirve para nada, claro. Sí, lo que ocurre es que, fíjate, cuando tú coges el desfibrilador en una comunidad de vecinos, él ya marca el 112. Entonces ellos están atentos y llaman a la ambulancia. El propio desfibrilador ya avisa a emergencias. Efectivamente. Y entonces ellos ya salta el altavoz y te van hablando. Entonces te dicen, colócalo así, ¿cómo está? Ellos escuchan el desfibrilador. O sea, que no hay ningún problema para que funcione bien y nos salve la vida. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Julio. Bienvenido otra vez a esta casa. Gracias. Probablemente algunos de ustedes que tuvieron la desgracia de ver las campanadas en la televisión que pagamos todos los españoles, el desfibrilador les hubiera venido bien en este momento. ¿Qué traes tú? Yo me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima... ¿Una estampita? Mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto. Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, porque ha hecho que toda la familia esté rodeados ahí viendo la televisión y gozando fuerte. Y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total. Me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Pues bueno, una empresa grande. Balbás, ¿a ti qué te parece que se cachondeen de Sagrado Corazón en televisión española el día probablemente de más audiencia de televisión española? O sea, ¿qué rayos tienen, ¿qué tienen en la cabeza y en el corazón esta gente que no tienen huevos para hacer un comentario sobre el Islam? Ni siquiera en temas que son obviamente criticables
de lo que pasa en el mundo islámico con las mujeres, con los homosexuales, con tantas cosas. En esas teocracias que nosotros aceptamos como interlocutores, algunas de ellas cogen a periodistas y los trocean en un consulado de Estambul, por ejemplo. ¿Qué rayos pasa en televisión española para que unos señores que tienen 6.500 trabajadores, que teniendo 6.500 trabajadores, compran la mayor parte de sus contenidos a empresas externas, amiguetes de los del gobierno de turno o de los del consejo de administración de turno? ¿Qué rayos les pasa a estos tíos que se llevan 1.100 millones de euros de todos los españoles al año para hacer basura? Y encima se permiten el lujo de ofender a la gente en fin de año, a los que tienen determinadas creencias, insisto, porque no tienen lo que hay que tener para hacer una crítica ni siquiera mínima a otras confesiones religiosas que se pasan por el forro la mayor parte de los derechos humanos y de los derechos civiles en nuestro país. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué clase de cobardía hortera tienen en la cabeza estos jetas? Porque son simplemente jetas, que ni siquiera tienen la gracia para hacer un programa de televisión que consista no en meterse con los demás, sino en al menos generar humor blanco, humor positivo, humor constructivo. Qué desgracia tenemos en este país, que los españoles sin criterio siguen conectando con televisión española cuando se están mofando de ellos, metiéndoles la mano en el bolsillo para pagar cantidades absolutamente injustas y fuera de mercado a tíos, a gentes como estas, que no tienen el más mínimo criterio ni la más mínima gracia. ¿Qué rayos le pasa a este país, don Luis? Pues hombre, le pasa que está gobernado por un señor que organiza estas performances para que hablemos de eso y no hablemos de lo verdaderamente importante, que es que estamos gobernados por un presunto ladrón que se llama Pedro Sánchez, que tiene a su alrededor infinidad de casos de corrupción, que está cercado por la justicia, que ha pactado con todos los enemigos interiores y exteriores de este país. Bueno, evidentemente sacan a estos bufones a hacer gracias sobre los cristianos, porque saben que ningún comando cristiano va a ir a partirles la cara o a ponerles una bomba, por eso no hacen gracias sobre los musulmanes. Pero vamos, que su intención es esa, que no hablemos de lo importante, que es: Pedro Sánchez, tú y tu mujer sois unos ladrones, que es lo que queremos saber todos los españoles. La verdad es que a mí me ha parecido, fíjate, si el tema de las campanadas yo obviamente no las vi, porque tengo otras cosas más interesantes que hacer, pero el tema de las campanadas, siendo importante, para mí ha sido menos relevante que ver a los medios de comunicación de masas en general, a los grandes periódicos, a las grandes webs, comentar la pugna entre Broncano y Pedroche. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿les quedará un átomo de neuronas dentro de la cabeza? O sea, el diario El Mundo titulaba ayer, que os lo puse en el canal de Telegram, algo así como una cosa que yo dije, ¿pero estos tíos de dónde se han caído? ¿Qué les ha pasado? ¿Se han dado un golpe? Cuando dice usted los grandes medios escritos de este país, ¿a cuáles se refiere, por favor? Pues, por ejemplo, el diario El Mundo, que fíjate que titulaba una cosa maravillosa. Bueno, eso es otra cosa. Dice, fíjate lo que dice El Mundo, dice, magistral vacilada de Broncano y Lala Chus. ¿Estáis bien? ¿Magistral? ¿Hay alguien ahí? Ya, pero sí. eso. Una magistral vacilada entre Broncano y Lala Chus en la portada de las noticias de Año Nuevo. Pero vamos a ver qué periodismo está quedando aquí. Pero el torito con el Sagrado Corazón, ¿usted todavía no se da por aludido, don Julio? Porque podrían haber buscado cualquier otro símbolo. Sí. Bueno, sí, entonces, esta gente, ¿a por quién va? A por Isabel Ayuso, que habla clarito, a por esta cadena que habla clarito, a por cualquiera que hable clarito. Porque el lenguaje clarito llega a toda esa masa de catetos que tenemos en España, que es altísima, no nos olvidemos. No, a mí no me preocupa porque no me lo en dicen, España digo, no, hay genios y hay catetos. ¿En qué porcentaje? Todavía no se ha dilucidado. La estadística no ha entrado. Entonces, la única solución a un problema
¿Cómo? En Estados Unidos tiene en la Casa Blanca una cadena afín a la cual domina, protege y financia, como EFE o Radio Televisión Española. No. ¿En qué país existe eso? Eso nos lo contestará Entonces, Rodrigo, que ha vivido en Washington. Elimínese, privatícese. Privatícese. ¿Usted recuerda a Maduro que iba... Expropiese. Pues yo ya voy lo mismo. Hay que imitar a la gauche divine. José Luis. Pero vamos a ver, esto está hecho para despistar al personal con dinero nuestro. 1.100 millones tirados, absolutamente no debían ser más de 200, y eso no debería tener ni 500 empleados. Y mucho más para subcontratar basura, en la mayor parte de las veces, en contra del cristianismo, que es la mayor y casi única religión de Occidente. Pero de Occidente es de Occidente, o sea, Jesucristo, vamos, eso es... Nosotros el catolicismo es el 40% del cristianismo. Hay 2.500 millones de cristianos, o sea, a ver si estamos hablando aquí hay más cristianos que musulmanes. Pero sobre todo, todos estamos en Europa y en América, en los sitios que más, también en Australia, por supuesto, casi todo. Entonces es para tomar el pelo y no hablar de qué, de la subida de impuestos, del desastre de viviendas y del desastre de Renfe del día 1 y el 2. Y del desastre mangue. absoluto, que no funcionaban los trenes, paraos, o sea, Claro, una de cosa eso no. desastrosa De de eso no ministro toca. que hay. Ponen a ¿Y estos qué quieren tapar? peleles. También la corrupción, con una la de esto, pero esto no hay que hacerla ni caso, es ridícula, esa tía es ridícula, y va porque está contratada, o sea, eso es una contratada para eso, para hacer perder el tiempo a la gente con 1.100 millones que deben ser 100, porque habría que auditar los contratos de cesión y de producción que están dando a terceros. ¿Quién los cobra? Que son muchos millones, que son 1.100 millones, o sea, que es cada año una televisión que no tiene ya ni audiencia, si no pasa del 10 ya la 1, si es que eso ya, y eso de las 24 horas, el 1,5, eso ya es que gastar dinero en eso, cuando en pensiones se está robando a la gente porque no se le está pagando lo que tributó, porque no han actualizado nunca las pensiones en monedas y porque todo lo que eran las mutualidades se liquidó en el año 2000, sus activos pasaron a la seguridad, ya lo pagará el Estado. El Estado no ha pagado nada de eso, nada de eso. Y encima está con un agujero de 30.000 millones en la seguridad social. ¿Por qué? Porque el dinero se ha ido por la basura. ¿Y esto qué tapan estas cosas? Tapan el tipo de indigencia que está dejando a la gente la economía española, que es un puto desastre de gestión. Y no le llega el dinero a la gente porque le acosa permanentemente, De la subida también con no la van a subida hablar, fiscal claro. de este año. No, de la subida no se puede hablar, hay que hablar de las tetillas y de las bragas de pedrería pero de es la que otra. no hay que hacerlo caso. Nos quedan 4 minutos. Rodrigo. Bueno, yo creo que ya se ha dicho... ¿Hay que dedicar 1.000 millones a Televisión Española? 1.100. No, vamos a ver. Cero. A ver. Entre 0 y 1.000 depende, ¿no? Es decir, vamos a ver, Entre queremos 0 una y 1.000, televisión dice. pública, ¿para qué? Tenemos varias televisiones públicas, que yo sepa tenemos 2 o 3. ¿Y las autonómicas? Más las autonómicas, bueno, tenemos muchas televisiones públicas, ¿no? Claro. Los políticos, yo he sido político 30 años, o sea que tampoco voy aquí a hacer nada, pero la televisión es un medio poderoso, ¿no? Muy poderoso. Era más poderoso. La verdad es que mucho de lo que creemos que sucede ya no sucede, ¿no? Es decir, la gente se entera ya de las cosas por otro camino, que es Telegram, lo otro, tal, TikTok, tal, es donde está. Sobre todo menores de 40 años. Bueno, y sí, sí. menores de 40 años. Rodrigo, sí, menores de 40 años yo no ven la tele, querido. No, eso ya lo veo yo, que tengo menores de 40 años a mi alrededor, ¿no? La tele es un medio ya de la gente de otra edad, ¿no? Bueno, el programa de fin de año, pues sí, una butad, tal. Bueno, a mí me parece que respetar la religión, sobre todo las nuestras, vamos a ver, yo soy partidario de respetar todas las religiones, pero vamos a ver, el cristianismo, como lo has dicho tú, es que es Europa, es que eso es lo que hay, ¿no? Nos podrás después creer o no creer, y eso es otra cuestión, pero desde el punto de vista histórico y artístico no hay otra cosa, ¿no? Entonces me parece que no sé quién ha hecho ese guión, supongo que es un guión, que a alguien le ha parecido que era un chiste, que gracioso, que eso, bueno, salen los periódicos, bueno, no sé lo que buscan, ¿no? Tampoco, ahora me parece que deberíamos de tener, sobre todo una televisión pública, teníamos que tener algunos
códigos de conducta sobre los valores que tenemos los que la pagamos, ¿no? Pero el PP eliminaría No tengo ni las idea de lo que haría el PP, televisiones porque no soy del públicas. minuto y medio, No Luis soy del Pino. PP Hay y que no tengo tener ni idea de lo que haría el española, PP. o hay que reformar. Pues habrá que eliminarlas. Alguien tendrá hay que poner hacer? en el Don Luis, programa ¿usted qué haría? electoral eliminación de las subvenciones 30 a canallas. segundos. Subastarla. Pero para empezar, cortar todo tipo de subcontratación externa desde Televisión Española, fuera las productoras. Rodrigo, ¿sabe Hombre. usted que ya no tenemos gas ruso a través de Ucrania? Sí, se ha cortado a principios de año. ¿Eso va a cambiar las cosas mucho? Bueno, eso le va a venir muy bien a Estados Unidos, que nos lo va a vender. Y supongo que Argelia, aunque Argelia ya no nos lo vende a nosotros, se lo vende a los italianos, pues esto es como va. Es decir, y a los rusos pues les va a costar dinerete, ¿no? Esta guerra está siendo muy cara para Rusia, aunque... Muchísimas gracias a todos nuestros contertulios de hoy. Ha sido un día especial. Hoy teníamos pensado y está preparado un informe y un vídeo de la intervención de Milei en lo que es el plan que ha presentado a todos los argentinos y a todo el mundo para el desarrollo de la energía nuclear en Argentina. A mí me ha parecido que ese es un tema importantísimo y que va a cambiar el paradigma en todo el mundo. Ya lo ha cambiado el hecho de que Europa reconoció que ahora la energía nuclear es verde, pero eso va a seguir a más. Mañana, viernes, hablaremos de ese asunto. Y esta noche tienen a José Javier Esparza y a todos sus contertulios en El Gato al Agua. Así que, por supuesto, me parece que Javier Horcajo también estará con todos ustedes a partir de las 7 de la tarde. Así que hoy no se muevan o muévanse lo menos posible porque vamos a darles toda la información que podamos. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias a todos los que habéis participado a través del canal de Telegram. Un abrazo y hasta mañana.